Hay un hombre parado frente a una roca de 80 toneladas. No es un esclavo. Acaba de desayunar pan de trigo, cerveza de cebada y pescado seco. Tiene un médico disponible si se lastima la espalda. Tiene un nombre de equipo grabado en su identidad colectiva que llevaría con orgullo el resto de su vida. Y está a punto de mover esa roca 800 kilómetros. Sin rueda. Sin acero. Sin ningún motor que no sea el músculo humano coordinado con una precisión que ningún ingeniero moderno ha podido replicar completamente. Lo que ese hombre estaba construyendo seguiría en pie 4.500 años después. Lo que ese hombre no sabía es que su diario de trabajo, escrito sobre papiro con tinta negra, iba a convertirse en el documento escrito más antiguo que la humanidad encontraría jamás. No los textos sagrados de ninguna religión. No las cartas de ningún rey. El informe de logística de un supervisor de obras que esa mañana tenía que mover 22 bloques antes del mediodía. Eso es el antiguo Egipto. No los esclavos bajo el látigo que Hollywood repitió durante un siglo. No la tecnología alienígena que YouTube vende a quienes no quieren aceptar que los humanos somos más capaces de lo que creemos. Una civilización tan meticulosamente organizada, tan profundamente humana en sus mecanismos, que construyó estructuras que todavía no sabemos completamente cómo construir hoy. Y lo hizo durante 3000 años sin detenerse. 3000 años. Ese número hay que sentirlo antes de seguir. No leerlo. Sentirlo. La civilización del antiguo Egipto duró más tiempo del que nos separa a nosotros del Imperio Romano multiplicado por 6. Cuando Cleopatra miraba las pirámides de Giza, esas estructuras eran para ella tan antiguas como una catedral medieval lo es para alguien que visita Europa hoy. Cuando los soldados de Alejandro Magno llegaron a Egipto en el año 332 a.C. y vieron las pirámides, esas estructuras ya llevaban más de 2000 años en pie. Ninguna civilización humana ha durado lo que duró Egipto. Y la pregunta que importa no es cómo construyeron las pirámides. La pregunta que importa es cómo construyeron algo que duró 3000 años. La respuesta empieza con el río. No como figura poética. Como hecho geográfico absoluto que lo determinó todo. A cada lado del Nilo hay desierto. No el desierto romántico de las películas con dunas doradas al atardecer. El desierto real, radical, definitivamente hostil. Los propios egipcios lo llamaban la Tierra Roja y la consideraban el territorio del caos, de la destrucción, de todo lo que está fuera del orden posible. La Tierra Negra era otra cosa. La franja fértil que el río inundaba cada año entre julio y noviembre, dejando un sedimento oscuro y nutritivo sobre los campos. Esa era la vida. Esa franja que en sus puntos más estrechos no tiene más de 20 kilómetros de ancho sostuvo durante 3000 años a una civilización de millones de personas. Pero el río no era solo alimento. Era el mecanismo del poder. Y aquí está la trampa que el Nilo ponía cada año con la precisión de un reloj. Cuando la inundación bajaba y los campos quedaban cubiertos de limo negro, todos los límites de propiedad desaparecían. Literalmente. El agua borraba las marcas, los surcos, las piedras que separaban un terreno del siguiente. Y entonces alguien tenía que volver a medirlo todo. Alguien tenía que decidir de nuevo dónde terminaba tu campo y dónde empezaba el del vecino. Ese alguien era el Estado. Ese alguien era, en última instancia, el faraón. El control de quién cultivaba qué, cuánto producía y cuánto debía entregar a los graneros del Estado era el verdadero mecanismo del poder egipcio. No los ejércitos. No las pirámides. El agua, la tierra y la burocracia que lo medía, lo registraba y lo administraba todo, año tras año, sin interrupción. Para hacer eso, necesitaban personas que supieran escribir. Los escribas eran el sistema nervioso de ese imperio. Jóvenes que pasaban entre 5 y 10 años aprendiendo los 150 signos básicos del hierático, la escritura cursiva del trabajo cotidiano, y los más de 700 jeroglíficos del registro formal y ceremonial. No había atajos. No había métodos acelerados. El que lo lograba tenía más poder real que cualquier guerrero porque el escriba podía registrar, podía certificar, podía decidir que este campo pertenecía a esta familia y que esa deuda seguía pendiente.
El conocimiento escrito era el instrumento del control territorial. Han pasado 5.000 años y eso no ha cambiado tanto como creemos. Si hoy trabajas en contabilidad, en derecho, en administración pública, en cualquier oficio que implique registrar o certificar información, estás ejerciendo exactamente el mismo poder que un escriba egipcio ejercía en el delta del Nilo en el año 3000 antes de nuestra era. La burocracia moderna no es una invención reciente. Es una herencia directa, aunque invisible, del sistema que los faraones construyeron para controlar la tierra más fértil del mundo antiguo. Y entonces llegamos a las pirámides. Hay que desmantelar primero la imagen que todos llevamos grabada en la cabeza, porque esa imagen es tan poderosa como falsa. Las excavaciones realizadas en las últimas décadas en la meseta de Giza encontraron algo que nadie esperaba. Un barrio de trabajadores. Barracas organizadas. Panaderías industriales capaces de alimentar a miles de personas por día. Instalaciones médicas con evidencia de atención a fracturas óseas, hernias, lesiones de columna. Los huesos que encontraron los arqueólogos muestran señales inequívocas de cuidado médico sistemático. Los trabajadores que construyeron las pirámides recibían salarios en especie, raciones de pan, cerveza, pescado seco, carne. Tenían identidad colectiva. Se organizaban en equipos con nombres propios. Uno de esos equipos se llamaba a sí mismo los Amigos de Keops. Había orgullo en ese nombre. No solo obligación. Esto no significa que el trabajo fuera voluntario en el sentido moderno. Era corvea, trabajo obligatorio como forma de tributo al Estado. Pero hay una diferencia enorme entre esclavitud y trabajo forzado con salario, con atención médica, con identidad de equipo y con el marco simbólico de estar participando en algo que trascendía el trabajo mismo. Esa diferencia explica cómo fue posible sostener ese esfuerzo durante décadas sin que el sistema colapsara desde adentro. La Gran Pirámide de Giza fue levantada durante el reinado del faraón Keops alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Tiene 146 metros de altura original. Está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. El bloque promedio pesa 2 toneladas y media. Los bloques de granito de la Cámara del Rey pesan hasta 80 toneladas cada uno. Fueron traídos desde Asuán, a 800 kilómetros de distancia, sin ruedas, sin acero, sin motores de ningún tipo. Pero el dato que más debería impactarte no es el peso ni la distancia. Es la precisión. La Gran Pirámide está orientada con los 4 puntos cardinales con un margen de error de menos de 1 grado. Sus 4 esquinas de base están niveladas con una diferencia de apenas 2 centímetros entre la más alta y la más baja, en una base de 230 metros de lado. Eso es precisión de ingeniería que muchos proyectos de construcción modernos con instrumentos electrónicos no alcanzan. Fue realizada con geometría, observación astronómica directa y décadas de conocimiento práctico acumulado. Sin calculadoras. Sin teodolitos. Sin ningún instrumento de medición metálico. En el año 2016, un equipo de arqueólogos encontró en el puerto de Wadi al-Harf algo que cambió para siempre la comprensión de este periodo. El diario del funcionario Mire. 4.500 años de antigüedad. El documento escrito más antiguo del mundo. Y lo que describe no es magia ni tecnología alienígena. Describe turnos de trabajo, rutas de transporte por canales artificiales que los egipcios construyeron específicamente para mover bloques por agua, cantidades de grano distribuidas como salario, incidencias del día. Es el informe de un supervisor de logística que estaba haciendo su trabajo. Un trabajo que consistía en construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero la logística no explica todo. Para que 100.000 personas sostengan ese esfuerzo durante 20 años necesitas algo más que salario y atención médica. Necesitas que el trabajo tenga un significado que trascienda el trabajo mismo. El faraón no era solo un rey en el sentido en que entendemos esa palabra. Era literalmente un dios encarnado. Era el punto de contacto entre el orden cósmico y el mundo humano. El cosmos funcionaba porque el faraón realizaba sus rituales. Porque el faraón mantenía la Ma'at, el principio de orden, verdad y justicia que los egipcios consideraban el fundamento de toda existencia.
Construir la pirámide del faraón no era levantar un monumento a un hombre poderoso. Era participar en el mantenimiento del universo. Era asegurarse de que el sol saliera mañana. De que el Nilo inundara los campos el próximo año. De que el cosmos no cayera en el caos. Ese es el nivel de narrativa que el Estado egipcio construyó alrededor de su sistema de poder. Y funcionó durante 3000 años. Hay un periodo de la historia egipcia que los libros de texto mencionan en 2 párrafos y que merece mucho más tiempo porque contiene una lección que todavía no hemos aprendido bien. Se llama el primer periodo intermedio. Aproximadamente entre el año 2150 y el 2050 antes de nuestra era, el sistema centralizado del imperio antiguo colapsó. No por una invasión extranjera. No por una revolución interna. Por el clima. Varios años consecutivos en que las inundaciones del Nilo fueron insuficientes. La base física del poder falló. Los graneros del Estado se vaciaron. Los campesinos que no podían pagar el tributo porque sus campos no habían producido suficiente empezaron a no pagar. Los funcionarios regionales que dependían del poder central para su autoridad empezaron a actuar por su cuenta. La cadena de obediencia se fue deshilachando. Una carta de ese periodo describe la situación con una claridad que duele. Dice que los funcionarios ya no obedecen, que los nobles se han convertido en personas comunes, que quien era rico ahora no tiene pan. Es el colapso de un orden que parecía eterno, descrito por alguien que lo está viviendo y no puede entender cómo fue posible. El cambio climático no es un problema del siglo XXI. Es el problema recurrente de todas las civilizaciones que construyeron su poder sobre condiciones naturales que asumían estables porque llevaban generaciones siéndolo. Cuando esas condiciones cambian, todo lo que se construyó encima revela cuán frágil era su fundamento. Le pasó a Egipto. Le pasó a la civilización maya. Le pasó al Imperio Romano tardío. Es una advertencia escrita en la historia con tanta repetición que resulta difícil entender por qué seguimos sin tomarla en serio. Egipto se recuperó. Y la forma en que se recuperó también es una lección. El imperio medio que surgió después del colapso fue una versión más sofisticada y más consciente de sus propias vulnerabilidades. Los faraones que lo reconstruyeron entendieron que el poder centralizado tiene que legitimarse constantemente. Que no basta con haber sido grande. Que la grandeza no es un estado permanente sino una práctica continua. Desarrollaron una literatura que reflexionaba sobre el sufrimiento humano, sobre la justicia, sobre la fragilidad de los poderosos. El antiguo Egipto no fue solo una civilización de ingeniería. Fue una civilización que pensó sobre sí misma. Y esa profundidad aparece más claramente en su concepción de lo que ocurría después de la muerte. El libro de los muertos no es un manual de embalsamamiento. Es una guía para el momento más importante de toda existencia según los egipcios, el juicio del alma. Cuando una persona moría, su corazón era pesado en una balanza contra una pluma. La pluma de Maat, que representaba la verdad y el equilibrio cósmico. Si el corazón pesaba más que la pluma, el alma era devorada por Amit, un ser compuesto de cocodrilo, hipopótamo y leona. Y desaparecía para siempre. No había infierno de tormento eterno. Había extinción. La maldad no se castigaba con sufrimiento sino con la nada, con la ausencia total de existencia continuada. Esa distinción dice algo filosóficamente preciso. Los egipcios no concebían la moral como obediencia a un Dios arbitrario que te observa y te castiga. La concebían como equilibrio con un orden que existe independientemente de los dioses y al que incluso los dioses están sometidos. La Maat del faraón era una verdad anterior al faraón, anterior a los dioses mismos. Violar ese equilibrio no te enviaba a un castigo. Simplemente te expulsaba de la existencia porque la existencia misma era ese equilibrio. Es una idea que cualquier filósofo moderno reconocería como sorprendentemente sofisticada. Los faraones del Imperio Nuevo entendieron algo que sus predecesores no habían necesitado aprender todavía. Que el poder necesita ser visible para ser real. Ramsés II, que gobernó durante 67 años en el siglo XIII antes de nuestra era, dejó su imagen tallada en más monumentos que cualquier otro faraón de toda la historia egipcia.
No porque fuera el más poderoso en términos militares o económicos, sino porque fue el más hábil en administrar su propia narrativa. Hubo batallas que terminaron en empate estratégico, como la batalla de Cadés contra los hititas, que Ramsés convirtió en victorias eternas grabadas en piedra y papiro y difundidas por todo el territorio del imperio. Era propaganda de Estado en el sentido más literal y más efectivo. Lo que hace interesante el caso de Ramsés no es que mintiera. Es que entendía que en política la percepción del poder y el poder mismo son casi indistinguibles. Y entonces llegó Alejandro. En el año 332 antes de nuestra era, el conquistador más exitoso de su generación entró en Egipto. Había derrotado al imperio persa. Había llegado a las puertas de la India. Podría haber entrado a Egipto como el vencedor que borra lo anterior e impone su propio orden. En cambio hizo algo que revela cuánto entendía sobre el poder real. Se hizo coronar faraón según el ritual egipcio completo. Visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa y fue proclamado hijo del dios. Adoptó la estructura de poder egipcia. Respetó a sus sacerdotes. Confirmó sus propiedades. Alejandro entendió que la civilización que tenía delante era tan sólida en sus instituciones, tan profundamente arraigada en la psicología de su población, que no se podía borrar. Solo se podía heredar. Los Ptolomeos que gobernaron Egipto después de Alejandro durante 3 siglos hicieron lo mismo. Reyes macedonios que aprendieron egipcio, que se representaron a sí mismos como faraones en los templos, que adoptaron la religión local con la misma convicción que habían adoptado el poder político. La última de esa dinastía fue Cleopatra VII. La Cleopatra de la historia real, no la del cine, hablaba 9 idiomas incluido el egipcio antiguo, algo que ninguno de sus predecesores ptolemaicos había aprendido. Era matemática, filósofa, estratega política. Gobernó un estado que llevaba 3000 años en funcionamiento cuando ella llegó al trono. Y cuando Roma finalmente tomó Egipto en el año 30 antes de nuestra era, los emperadores romanos hicieron exactamente lo que había hecho Alejandro 3 siglos antes. Se representaron a sí mismos como faraones. Se nombraron hijos de los dioses egipcios. Adoptaron el sistema. Eso es lo que significa que una civilización haya durado 3000 años. No que fuera invencible, sino que era tan funcional en su lógica interna que incluso sus conquistadores terminaban convirtiéndose en parte de ella. Las pirámides siguen en pie. 4.500 años después de que Mir escribiera su último informe de trabajo en ese papiro que ninguno de los dos imaginó que estaríamos leyendo hoy. Todo el aparato que las rodeaba se disolvió con el tiempo. El imperio, los rituales, los dioses, la lengua. Pero la piedra quedó. Y la piedra dice algo que no necesita traducción, que hubo un momento en que seres humanos con las mismas limitaciones físicas que tú y que yo, sin acero, sin motores, sin ninguna de las herramientas que damos por descontadas, decidieron que algo era tan importante que valía la pena dedicarle 20 años y la energía de 100.000 vidas y una precisión de ingeniería que todavía nos obliga a detenernos y preguntarnos cómo. La respuesta no está en el misterio. Está en el sistema. En la burocracia. En el simbolismo. En la narrativa que convertía el trabajo imposible en algo que valía la pena hacer. En el pan y la cerveza y el médico que atendía las fracturas. En el nombre del equipo escrito con orgullo. En la certeza de que mover esa roca era mantener el universo en orden. La verdadera maravilla del antiguo Egipto no son las piedras. Es que encontraron la manera de que la gente quisiera moverlas. Y esa es la pregunta que queda abierta para nosotros hoy. ¿Qué estamos construyendo nosotros que valga la pena ese nivel de compromiso colectivo? ¿Qué narrativa tenemos hoy que sea suficientemente poderosa para que dentro de 4500 años alguien encuentre nuestro diario de trabajo y entienda que sabíamos por qué lo estábamos haciendo? Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. Contamos la historia del mundo antiguo con la profundidad y la pasión que merece, y subimos antes de que lleguen las notificaciones. Activa la campana para no perderte lo que viene.